Buenas tardes, tengan todos. Vamos a iniciar estas grabaciones, estas entregas que les voy a hacer de los temas que van quedando para complementar y llevar a cabo la revisión completa del programa académico. En esta ocasión, como lo prometido es deuda, les comenté que íbamos a revisar con más calma uno de los temas que están en esta primera unidad contemplados y que habla justamente de los mecanismos de defensa ante las infecciones. El tema que revisamos muy rápidamente en el aula, y que aquí lo vamos a repasar, está relacionado con el microbioma, pero orientado fundamentalmente lo que es el microbioma intestinal como parte de lo que es la importancia del desarrollo del sistema inmune. En este sentido, finalmente tenemos que hacer, eh, pues digamos, recuerdo o reflexiones acerca de la importancia que tuvieron nuestros próceres de la investigación hace muchos años y que en su momento pues ellos ni idea tenían de cómo iba a evolucionar la microbiología. Anthony Van Leeuwenhoek, Luis Pasteur, Roberto Koch, gente que incluso falleció justamente por los estudios que desarrollaba, las investigaciones que desarrollaba. Roberto Koch prácticamente falleció de tuberculosis, que es lo que más estudió, es lo que más publicó en relación a sus investigaciones, entre otras cosas importantes de la medicina. Y les decía que ellos no se daban cuenta de la relevancia de lo que estaban ellos estableciendo como bases en relación a que ya en 2009 de este año se publicó lo que es el mapa de la diversidad microbiana que constituye este microbioma humano, en donde si la revisan detenidamente ya en casa, un poquito más relajados, podrán ver que aquí se describen los comensales microbianos, así como los potenciales patógenos, con sus árboles filogenéticos, y esta es la base justamente para ir entendiendo el cómo se comportan y sobre todo la base de la importancia que tienen en la salud de la especie humana. Tradicionalmente en los textos se han manejado los conceptos de microbiota residente, considerada aquella que involucra microorganismos que están casi siempre presentes en el cuerpo humano, por alguna razón que puede ser incluso benéfica. A veces nos tenemos que hacer un lavado quirúrgico y estamos incluso barriendo con el lavado quirúrgico la biota residente, pero eso es temporal. Por eso decimos de casi siempre presentes en el cuerpo humano. En tanto que la transitoria son aquellos microorganismos que pueden estar presentes bajo ciertas condiciones en cualquier localización donde la microbiota residente se encuentra, pero generalmente pues pueden estar ausentes también de esas regiones. Por eso es transitoria. ¿Qué factores incluyen? Factores como el clima, factores como lo es la edad de las personas, factores como los hábitos higiénico personales, que van incidiendo en la menor o mayor proporción de colonias bacterianas que nos colonizan en diferentes zonas anatómicas. Se dice que los jóvenes poseen una microbiota más variada, con más bacterias gram negativos que en el resto de la población. El recién nacido pues tiene un comportamiento sui generis al momento del nacimiento, básicamente con relación a la biota de la madre. Y sabemos bien que también la temperatura, la humedad pueden modificar la densidad de la microbiota. Estamos hablando de la temperatura corporal, la humedad. Sabemos que hay microorganismos que crecen muy fácilmente en ambientes húmedos, en ellos por ejemplo, los pliegues anatómicos en muchas de nuestra economía, pues influyen también en la menor o mayor proporción de microorganismos. Eh, es normal que nosotros cuando solicitamos algún exudado faríngeo, algún exudado nasofaríngeo y busquemos la causa de una enfermedad infecciosa, encontremos pues reportes de laboratorio que nos hacen dudar porque a veces nos reportan tres o cuatro microorganismos y difícilmente se puede decidir cuál de ellos es el causal de un proceso infeccioso. Y muchas veces lo que están reportando justamente es la presencia de, ellos dicen, flora normal, que ahora se sabe que pues, es parte de la biota microbiana. Puede haber estreptococos, bacilos diftericos y cocos gram negativos en la vía respiratoria alta. En la nasofaringe específicamente puede haber, estemos colonizados por Staphylococcus aureus, neumococo, Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheria.
En la faringe, la biota pues, es similar a la de la boca. Desde luego que la boca es el que marca, ¿verdad? Esa colonización. Podemos encontrar Klebsielas, podemos encontrar hemófilos no tipificables que también pueden colonizar a la faringe. Aquí lo importante es que de todas estas estructuras anatómicas de la vía respiratoria sabemos que el pulmón es estéril, básicamente es estéril. No se reporta biota relacionada con estos segmentos anatómicos de la vía respiratoria, en este caso de la baja. Dibujos, pues ustedes podrán encontrar muchos en el internet. Ahora hay una gran cantidad de fotografías, microfotografías que hablan de la morfología de streptococos, de hemófilos, de neumococo, de moraxelas, de neisseria, que aquí les pongo algunas de las más comunes consideradas como patógenos también. ¿Qué pasa con el tracto urogenital? También aquí debemos ser muy cuidadosos cuando hablemos de infecciones de vías urinarias. Vamos a ver la importancia de el cómo tomar la muestra de orina para hacer un examen general de orina o un urocultivo e interpretar adecuadamente la presencia de bacterias en la orina. Sabemos que la vejiga habitualmente es estéril salvo infecciones consideradas cistitis, pudiera tener la presencia de crecimiento bacteriano, pero normalmente debe ser estéril. La uretra sí llega a tener colonización por bacilos y cocos gram negativos, algunos aerobios facultativos como las enterobacterias Escherichia coli y Proteus mirabilis. En la vagina, y eso es muy importante porque desde niñas generalmente están colonizadas y es un papel muy importante la que toman los lactobacillus acidófilos para evitar problemas de infecciones oportunistas, la presencia de levaduras, mantener el pH de la cavidad vaginal, actividades hormonales que pueden ser reguladas y metabólicas a este nivel anatómico. Y ven ustedes también hay streptococos y también hay Escherichia coli. Antes de la pubertad se sabe que en la vagina puede haber estafilococos, estreptococos, difteroides, Escherichia coli, y esto normalmente se va manejando pues ya prácticamente con el crecimiento y con las actividades inherentes a la edad adulta que hacen que se modifique toda esa biota en esa cavidad. Les dejo también imágenes de Propionibacterium agnes y nos vamos a lo que es la microbiota de la piel. Sabemos que la mayoría de los microorganismos de la piel se asocian con glándulas sudoríparas. Hay transitorios que generalmente mueren. Existen los residentes que pueden sobrevivir, multiplicarse en la piel y pueden ser gram positivos o gram negativos. Y aquí lo importante es saber que en la piel pues tenemos estafilococos, tenemos corynebacterias, tenemos acinetobacter y algunas otras bacterias que tienen, digamos, actividades muy bien precisas en relación a los métodos que impiden que oportunistas se puedan llegar a colonizarnos o a ubicarse en los nichos ecológicos. Algunos de ellos pues, ya están los listados bastante grandes, ven ustedes como comensales, Streptococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Lactobacillus, Eubacterium, Neisseриas, Veilonellas, Campylobacter y Canelas, bacteroides, en fin, una lista grande de microorganismos que tienen comportamientos diversos. Algunos de ellos son cocos, otros son bacilos, gram positivos o gram negativos, aerobios o anaerobios obligados o facultativos. Y este cuadro representa justamente los porcentajes que se tienen respecto a cada uno de estos grupos bacterianos. Y si podemos aquí ver los mayores porcentajes son de los cocos gram positivos, los aerobios facultativos, como Streptococcus, Staphylococcus, de los bacilos gram positivos, aerobios también, el 40%, los lactobacilos y las corinebacterias, y así sucesivamente en cantidades menores las otras colonias bacterianas, pero finalmente todos tienen una importancia similar en su presencia en determinados nichos. En la cavidad oral, pues prácticamente, pues ahí empieza el tubo digestivo, ¿verdad? No hay desconexión del resto del tubo digestivo. Y ahí empieza a mostrarse el hábitat microbiano más heterogéneo y complejo del que nosotros, pues, podemos tener presencia, ¿sí? Incluye dientes, incluye lengua, incluye mucosa oral. Y sabemos que prácticamente la cavidad oral se coloniza desde el nacimiento. Al primer contacto del bebé con el tracto genital, ¿sí? En donde incluso antes de nacer a veces aspiran líquido amniótico y si ya tiene horas de ruptura
del amnios antes del parto o durante el parto, pues desde ahí puede ya colonizarse, empezar la colonización. Va modificándose conforme van creciendo y en el primer año se habla de la presencia de bacterias anaerobias aerotolerantes, se habla de estreptococos, se habla de lactobacilos y algunos anaerobios. En tanto, ya durante el proceso de dentición se equilibra este tipo de bacterias hacia los aerobios y la placa pues va adicionando estreptococos de diversas especies como Sanguis, Sobrinos, Mutans, Mitins, de los cuales Mutans es el que más se ha relacionado con los procesos de caries, fusobacterias, borrelias, actinomyces, entre otros que se encuentran también ahí en la cavidad oral del pequeño. Se ha dicho que el microbioma tiene dos definiciones, una genética, que es la que se describe prácticamente en los libros de medicina, y la otra que es ecológica y que en especialistas en ciencias y ambientales y todo esto, pues van mencionando como parte del bioma. Hablamos de microbioma refiriéndonos a toda la colección de genes que se encuentran en todos los microbios, es decir, genes microbianos que están asociados a un determinado hospedero o a una persona. Esto en el equiparable, pues se le está llamando así a sabiendas de que el antecedente inmediato desde el punto de vista de interés para el ser humano es la publicación que se hizo y la descripción que se hizo ya completa del genoma humano. Todo esto va con el siglo. Les decía yo que ustedes como generación van creciendo con el siglo y van creciendo con los conceptos en medicina que van describiéndose desde principios de esta centuria, por así decirlo. Ya un término más amplio que es el metagenoma, en el cual pues prácticamente se habla de toda la colección de genes microbianos que se encuentran en un entorno determinado. Es decir, puede o no estar relacionado con un hospedero, pero sí está relacionado con todo su entorno. La parte ecológica que decíamos, pues la utilizan los ecólogos desde hace muchos años con el término de bioma. Se habla de biomasa, por ejemplo, pero aquí hablamos de la colección de plantas, hablamos de ecosistemas, plantas, animales, biomas acuáticos, biomas terrestres, que constituyen prácticamente todos los ecosistemas, ¿sí? Se caracterizan por compartir similitudes en las condiciones climáticas, en las colecciones de organismos y ustedes saben, y seguramente lo han oído mencionar en diversos medios, se habla de especies de animales endémicas de una región o especies de plantas endémicas de una región, etcétera, ¿sí? Ese es el término bioma que utilizan los ecólogos. Ya en este sentido, en el ser humano, se habla del ecosistema formado por la colección de microbios y sus respectivos genes que viven en el hábitat humano. Cayendo en lo que es el microbioma intestinal, y esta es la parte importante de todo esto, hablamos de un ecosistema microbiano que coloniza el tracto gastrointestinal. Se ha descrito tal vez inadecuadamente porque no es el único bioma que existe en nuestro cuerpo. Tenemos en vías urinarias, en todas nuestras cavidades, en la piel. Pero por el interés que ha conformado el conocer el tracto gastrointestinal y considerado como el órgano inmunológicamente adaptable, tal vez más importante actualmente, es porque lo que le ponen que conforma el microbioma humano, pero es parte de ese microbioma humano, el intestinal. Más allá de la materia que es infectología, en donde nos interesan mucho los aspectos de protección del huésped frente a la invasión por microorganismos, también sabemos que tiene funciones tróficas, en donde se controla la proliferación y la diferenciación de células epiteliales, así como la recuperación de nutrimentos, la producción de energía, es decir, papeles fundamentales en la nutrición y actividades metabólicas que nosotros desarrollamos en el día a día. Pero tal vez aquí lo más impactante, porque importancia tienen todos, es que desempeña un papel muy importante, esencial en el desarrollo y en la homeostasis del sistema inmunológico, que esta parte es la que vino a ser el boom de este siglo conjuntamente con el desarrollo del microbioma. Se conocen cuantitativamente
y cualitativamente cuáles son las bacterias y qué cantidad de bacterias las que colonizan el epitelio intestinal. Ha sufrido adaptaciones a lo largo de los años en los procesos evolutivos. Muchas bacterias aerobias y anaerobias se han ido adaptando al intestino humano y esto hace que se mantengan ahí como, incluso algunas de ellas como simbióticas con el ser humano. Vean ustedes, el estómago y el intestino delgado, por sus condiciones de pH, no tienen una cantidad excesivamente alta. De hecho, es pobre o comparativamente hablando, o bajo el número de especies bacterianas que se adhieren a este epitelio y de bacterias que también andan en tránsito y que no son permanentes. En tanto que el colon contiene un ecosistema microbiano complejo. ¿Sí? Y se ha visto, porque se hacen estudios microbiológicos de la materia fecal, y se ha visto que una gran proporción de la materia fecal contiene bacterias, y es una manera de medir también y cuantificar la colonización que se tiene en el intestino grueso. Entonces estamos hablando de que el estómago está intensamente colonizado por lactobacilos y por estreptococos tolerantes al pH ácido, tolerantes a los ácidos. En tanto que el intestino delgado proximal, que es el duodeno, vean ustedes, tiene una, cuantitativamente hablando, 10 a la 3, que es un 1 con 3 ceros, estamos hablando de 1000, o 10 a la 5, estamos hablando de 100.000 unidades formadoras de colonias bacterianas, o 100.000 bacterias por gramo de tejido o por mililitro. Eh, Igual hay escasos gram positivos, lactobacilos y enterococos. En el intestino delgado distal, que es el ileón, hablamos de que ya comienza a predominar, crece mucho la cantidad de anaerobios y bacterias coliformes. Tan solo en ilion se habla que es la parte intermedia, duodeno, yeyuno, ilion, digo, antes de llegar a colon, hablamos de 10 a la 8 bacterias por gramo, gramo de tejido o gramo de materia fecal, pero todavía corresponde al intestino delgado. En tanto que en el colon, que ya pues prácticamente la parte más distal del intestino, vean ustedes, la biota fecal puede contener hasta 10 a la 11, 10 a la 11, es decir, un 1 con 11 ceros. Hay referencias que hacen descripción de 10 a la 12 y algunas hasta 10 a la 14 es el número de ceros que le van a poner a un 1, unidades formadoras de colonias por gramo de materia fecal o por gramo de tejido, que normalmente no se hacen biopsias de rutina, ¿verdad? Los más abundantes son los anaerobios en proporción con Escherichia coli. Vean ustedes la diferencia de 1000 a 10.000 contra uno relacionadas con Escherichia coli, el dominio de los anaerobios. Hablamos de bacteroides, de bifidobacterias, hablamos de lactobacilos anaerobios. Es predominante la biota anaerobia en el intestino grueso. ¿Cómo inicia esta colonización? ¿Y cómo se da la densidad poblacional? Aquí tenemos justamente, se habla de 500 a 1000 especies en todo el tracto gastrointestinal. Y se puede ver justamente de arriba abajo la presencia de lactobacilos en tubo digestivo alto, lactobacilos y enterococos. Ya comienza a haber algunas enterobacterias y algunos enterococos en algunos segmentos de intestino delgado. Y cuando llegamos a colon, pues prácticamente el dominio de anaerobios. ¿Sí? Y ven ustedes, aquí dice hasta 10 a la 12 unidades formadoras de colonia. Todo depende de quién lo publique y cómo se publique el número de unidades formadoras de colonias que se tienen en todo el trayecto de intestinal. Lo importante es que ahí están en gran cantidad y tienen funciones muy importantes, ya que han desarrollado relaciones muy íntimas con tejidos del hospedero y que conforman parte ya de ese ecosistema microbiano que se ha desarrollado al interior de nosotros en nuestras superficies epiteliales, intestinales. Y algo que es muy importante, que frecuentemente están desarrollando funciones benéficas que son fundamentales para la salud. Y esas interacciones no nada más se llevan con las células epiteliales, sino también interacciones microbianas. Entre diferentes especies de bacterias pueden también estar interactuando de manera tal que una vez que llegan al intestino, comienzan a invadir, se ponen en contacto con las placas del Peyer y hay un desarrollo muy importante, pues desde el nacimiento en relación a un sistema inmunológico íntegro. Según esta referencia, se habla que la competencia del sistema inmune es
dependiente en mucho de del microbioma intestinal, ya que este constituye el 70%, fíjense ustedes, el 70% del sistema inmune está relacionado con el intestino. Y todo esto está relacionado también con la presencia y las interacciones que se tienen con la microbiota. Entonces estamos hablando que es un órgano metabólicamente adaptable, rápidamente renovable, porque está en constante movimiento y en constante renovación. No son eternas las bacterias que tenemos. Acuérdense ustedes que tienen un promedio de vida, pero así como mueren unas, nacen otras y sus propios mecanismos de replicación los tienen bien regulados por sistemas de quorum sensing. Y ha sido la base, el conocimiento de todo esto para que la industria comience a trabajar tratando de sustituir cuando hay problemas severos en los que se compromete la biota intestinal por el uso excesivo de antimicrobianos o por diversas otras causas para el uso de lo que ahora conocemos como probióticos, prebióticos, simbióticos, términos que se han venido dando, pero que están sustentados en los probióticos que son bacterias, entre comilladas, llamadas buenas, pero pues son bacterias que finalmente no son patógenas, no tienen esos atributos de virulencia que tienen muchos microorganismos patógenos y que sirven para también estimular al sistema inmunológico cuando no se encuentran las bacterias habituales que nos colonizan. En el tracto gastrointestinal se ha referido también, y fíjense ustedes el comparativo, se dice que la mucosa del intestino, su superficie es 200 veces mayor que la superficie de la piel. Y su actividad proporciona diversas, digamos, funciones al intestino. Ya las mencionamos hace unos momentos: nutrición, actividades tróficas, protección en relación a que está considerada como la primera línea de defensa contra microorganismos patógenos. Y todo esto, pues, dependiente de la presencia y la actividad de todas esas comunidades bacterianas. La colonización, vean ustedes, empieza pues, prácticamente desde inútero en muchos casos. eh, Se ha encontrado DNA bacteriano en líquido amniótico, por ejemplo, en algunos estudios. Entonces, esta parte de la esterilización, pues que como que hay que meditar si realmente es total o no. Lo que sí se sabe es que el patrón de colonización, desde luego que se ve comprometido por las características del nacimiento, en donde se ha incrementado en las últimas décadas el nacimiento por cesáreas contra el parto eutóxico, cuando lo benéfico es lo totalmente opuesto. El tipo de nacimiento vaginal proporciona a este bebito la gran oportunidad de un desarrollo potencialmente sano al paso de los años. De ahí la importancia del nacimiento vaginal. Esto también se asocia a si se trata de un recién nacido prematuro o un recién nacido de término o postérmino, que son factores que también influyen en la colonización, la importancia de la lactancia materna. No hay fórmula que sustituya a las características de la leche materna por todo lo que implica, no solamente en la parte microbiológica, sino en la parte de vinculación que tiene el recién nacido con su madre y la estimulación que va a recibir ese vínculo que se tiene a través del seno materno. Son muchas cosas las que están relacionadas con la lactancia materna: protección contra el cáncer de mama en la mujer, un mejor desarrollo del niño en su biota y en su crecimiento y desarrollo. La salud mental es otra parte importante. La influencia de administración de antibióticos a la madre, pues desde luego también incide sobre el niño y esto hay que cuidarlo mucho. La microbiota intestinal, entonces, ven ustedes, en el neonato, en el recién nacido, está compuesta de más de 400 especies. Y de estas 400 especies, todas coinciden en el aporte nutricional, en el metabolismo, que está asociado con los nutrimentos también, las funciones inmunológicas y protectoras que se tienen a través de estas bacterias. Y algo que se ha descrito también, y en esta gráfica, en este dibujo lo podemos ver, la importancia de la prevención de colonización de agentes patógenos por la presencia de la biota intestinal o del microbioma intestinal y el cómo estimula el desarrollo del tejido linfoide asociado a intestino, que sabemos que conforma parte del tejido linfoide asociado a mucosas, incrementando la actividad fagocítica, favoreciendo el funcionamiento de la inmunoglobulina A secretora,
son mucosas, el intestino, la proliferación de linfocitos y la regulación de los linfocitos T helper 1 y T helper 2, que son los linfocitos ayudadores, por así decirlos, y eso es lo que le da justamente una mejor garantía de un desarrollo sano a las personas que tienen íntegra su bioma intestinal o lo más cercano a lo íntegro. Y la parte inmunológica que depende justamente del cómo los patrones moleculares asociados a microorganismos o asociados a patógeno se van a poner en contacto con lo que se han llamado los PRR, que son los patrones de reconocimiento, en este caso son receptores PRR, mismos que van a establecer el vínculo con las células presentadoras de antígeno, para que de aquí el sistema inmunitario se active justamente por acción de la biota y lo que se activa en primera instancia es los linfocitos T CD4. Y esos linfocitos T CD4 desde luego que van a establecer una adecuada estimulación para las diferentes funciones relacionadas con este sistema inmunológico a través de T helper 1, a través de T reguladores o a través de T helper 2. Y vean ustedes las coparticipando con interferones, con citocinas, con factores de crecimiento para establecer las líneas de inmunidad relacionadas con citotoxicidad, con tolerancia o con alergia, que son parte de las respuestas que se va montando teniendo como base esta interacción de PAMPs y en el caso contrario de PAMPs y cuando hay un agente patógeno por ruptura del microbioma, los DAMPs en cierta forma también tienen estas líneas de reconocimiento y de interacción microorganismos pedero. Los beneficios de la biota, ya en conclusión, hablamos de que esta biota sintetiza y excreta proteínas, previene la colonización por patógenos, antagoniza a otras bacterias, estimula el desarrollo de ciertos tejidos, esta es la acción trófica, y produce anticuerpos también con reacción cruzada. Se puede ver sometida a influencias nocivas del ambiente que pueden llegar a condicionar disbiosis intestinales. El uso de antimicrobianos prolongado es una de los factores que pueden condicionar esta disbiosis. Algunas alteraciones metabólicas, infecciones intestinales, etcétera. Entonces, este desequilibrio del microbioma intestinal, independientemente de su origen, es lo que se conoce como disbiosis y como consecuencias puede traer algunos problemas carenciales relacionados con la producción de vitaminas, ya sea porque desaparezcan las especies bacterianas productoras de estas vitaminas o que se reduzca la producción endógena de vitaminas y a eso se le ha llamado disvitaminosis como uno de sus efectos cuando está este proceso de disbiosis. Y cierro con esta diapositiva en el cual pues aquí se destaca justamente la importancia de la lactancia materna, el vínculo, la estimulación. Sabemos que aunque se dice que la leche materna es estéril, la realidad es que sí tiene bacterias que son las que van a conformar parte de la biota intestinal de recién nacido con acciones favorables para el desarrollo, el neurodesarrollo, el crecimiento de estos niños de la forma más sana posible. Entonces, pues esto constituye justamente un evento crítico para la salud del hospedero. Este tipo de interacciones que se generan de la biota intestinal con los tejidos del organismo y el sistema inmunológico que se va estimulando, prácticamente se asocian a estados de salud favorables en cuanto se logre respetar la integridad de este órgano inmunológico que es la biota intestinal. Con esta parte cierro lo que corresponde justamente a este tema que habíamos dejado un poquito confuso por la forma en que lo abordamos, pero aquí lo vamos a finalizar y lo discutiremos también en el aula de manera de poder ir aclarando las dudas que ustedes tengan. Más adelante les mandaré la segunda entrega con relación a los apoyos diagnósticos o a los estudios que se tienen como apoyo diagnóstico para las enfermedades infecciosas. Que tengan buen